Vamos a darle gracias al Señor y vamos ahora pues honrando el tiempo de ustedes y de las conexiones. ¿Listo? Quiero saber si en Zoom me están escuchando bien, si se escucha bien. Sí, señora, se escucha muy bien. Eso, perfecto. Gracias, Rosy. Vamos a darle gracias al Señor, Padre bueno, y esta noche te damos gracias. Gracias por este día de labores. Gracias, Señor, por las oportunidades de enseñanza que nos das. Gracias porque aún en medio de las dificultades, de las situaciones, Señor, nos has escogido, Padre, para trascender bajo el conocimiento de tu gracia. Gracias, Señor, por cada persona que se está desplazando hacia este lugar, aquellos que se están conectando, aquellos que ya llegaron. Hoy te pedimos, Señor, que tu entendimiento venga sobre nosotros, alumbrando nuestra mente, e inspirando nuestro corazón a través de tus escrituras. Ayúdanos a entender con la Biblia y ayúdanos a entender que somos piezas claves dentro de tu plan, dentro de tu línea de tiempo. Ayúdanos, Señor, a pensar bíblicamente, a razonar más allá de lo que humanamente podemos ver. Y ayúdanos, Señor, a discernir aquellas cosas que están escritas en tu palabra. Le damos la bienvenida a este lugar, Señor, y entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, muy bien. Vamos a hacer un repaso porque la clase de hoy tiene ciertas aplicaciones de la semana pasada, ¿vale? Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Quién me dice que entendió que se le quedó de la clase que me pasó? Que hablaba acerca del corazón, ¿cierto? No sé si alguien quiere participar allí en Zoom también. Aquí, ¿qué se acuerdan? O algo que les haya marcado significativamente. Hay cosas que se nos quedan un poco más que otras. Y visita, Señor. que nuestro corazón es la mente. Ok. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que sea nuestra mente? Porque de ahí salen, o sea, llegan como las ideas, salen los pensamientos y esos pensamientos son los que generan las decisiones del corazón. Muy bien. Entonces sabemos entonces que el corazón es el centro de todas las decisiones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vimos en la lección anterior? ¿Alguien más? Sobre las decisiones. ¿Qué aprendiste sobre las decisiones? Ajá. ¿Y cuáles son las decisiones supremas? A ver. Ok, esas decisiones nos afectan a nosotros y a quienes, a todos nuestros, a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones? Ay, Dios mío, se me fue. Subordinadas. Muy bien. Voy a manejar. Tengo que saber el lugar. Excelente. Muy bien. ¿Y las últimas? ¿Qué son esas decisiones? Y esas decisiones ejecutivas, ¿qué son lo que nos conduce? Muy bien, son las decisiones que hacemos paulatinamente, cotidianamente, lavarse los dientes, tender la cama, no sé, lavar la ropa, cocinar, son decisiones que hacemos todo el tiempo. Pastor, buenas tardes. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más aprendimos acerca de nuestro corazón? Ok, ¿por qué? Piensen en este versículo, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos quería decir ese versículo? ¿Cómo lo interpretamos hoy ya sabiendo la verdad anterior? De todo lo que se hace, debe honrarlo a él, debe agradarlo a él. Ok, ¿qué más? ¿Qué más ustedes pueden extraer? Yo les digo, ustedes deben amar al Señor con toda su mente. Y entendimos que la mente y el corazón, básicamente es uno, siempre tomamos decisiones con el corazón, pues como centro de decisiones. Pero yo les digo, amar al Señor con toda su mente. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Que todos mis pensamientos sean para complacerle a él, o sea, que siempre sean pensamientos o de bendición. ¿Solo los pensamientos? No, todo, o sea, porque es los pensamientos, la manera de actuar. A mí me impactó, por ejemplo, que es la razón y la voluntad.
Ajá. Entonces, que las dos tienen que ir acordes, ¿no? Porque no es como que pensar otra cosa y hacer algo diferente. Ok. Es decir, que ustedes han escuchado esta frase, las ideas generan consecuencias, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué significa Ajá. que yo tengo una idea y genere una consecuencia? ¿Dónde nace esa idea en realidad? En el corazón. ¿Y esa idea qué va a generar? Una acción, una consecuencia. Buena o mala, ¿cierto? Porque también depende de la idea que ejecutemos. Hoy vamos a hablar mucho acerca de esto en la parte final, así que quiero que vayan a sus manuales. En la página número 75, lección número 5. ¿Listos? Y quiero que analicemos la imagen que está ahí en la portada. Dice el rompimiento del pacto. ¿Qué podemos evidenciar en esa imagen? Pues se le vive claramente la desobediencia a Adán y Eva. Ok, listo. ¿Qué más observamos ahí? ¿Qué nos genera esa imagen? Que fue cuando Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso. Ok, lo sacó del paraíso. Pero miren otro alrededor, hay más cosas. Analicen la profundidad. ¿Qué otras cosas ustedes analizan? La muerte que produjo esa decisión. ¿Y por qué la muerte? Al romper el pacto nos alejamos de Dios. La tierra estaba árida. Muy bien, excelente, igual, excelente. Ya no tenemos, ya no es esa creación divina, ¿cierto? Hermana Yasmin, por favor, causando eso. Compañerito que está hablando, por favor. ¿Listo? Y trajo un punto importante. Ya no es el jardín del Edén hermoso, una creación linda, los árboles, está blanco y negro, lo que nos indica que el pecado ya había llegado ahí, ¿cierto? Y la hermana Minta dijo, ya ellos estaban desterrados, ya se había desvinculado de ellos la relación que tenían con Dios. Así que justamente de eso vamos a sacar el día de hoy, el rompimiento del pacto. Si ustedes miran en la siguiente imagen, que es lo que vamos a razonar el día de hoy, está nuestro versículo también muy conocido, ¿cierto? Y hoy antes de leerlo, vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Perdónenme los cuento. 2, 4, 5. Yo aquí voy a poner 2 hojitas. ¿Listo? 2 hojitas. Buenas noches, Martica. Y necesito 2 voluntarios. No, no es nada malo. 2 voluntarios. Listo, Lili, 1. ¿Quién más? Listo. Entonces, necesito, aquí tengo a Ivonne y a Liliana. Ustedes están en el público, se van a encargar de que ellas escojan alguna de las dos. Pero ellas al final tendrán que tomar la decisión de cómo lo toman. ¿Ya me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo estoy del bando de aquí de los pastores y le voy a decir, digo, no, la amarilla, porque es mejor, no, usted no sabe qué opina acá. Ustedes tienen que persuadir la mente, digo, para que ella escoja la hoja que ustedes quieran. ¿Listo? Cada uno pierde la hoja que quiere que se. Cada uno pierde la hoja. Entonces, van a gritar la naranja, la amarilla, ambos pueden escoger la misma hoja, cada uno puede escoger. Y no trata de diferenciar que hay. ¿Listo? Y esto es un tema, un ejercicio mental. Quiero que ¿listo? Entonces vamos a empezar y solamente les doy un minuto para que ustedes al final puedan escoger qué color van a tomar. ¿Listo? 1, 2 y 3. Los persuasivos. ¿Qué consejo le dan a la gente? ¿Para las dos o...? Sí, para las dos, para las dos. Con la amarilla. Sí. Excelente, muy Sí. Y la naranja. exacto, niña está No, haciendo. porque con la amarilla, ¿cierto? ¿Tú qué vas a decir? Sí. Ustedes tienen que ahora, la decisión es de ustedes, pero ellos les están dando una opinión, les están dando una opción. Ahora, en el chat que dice la naranja o la amarilla. Dale la ayuda a decidir. No, ¿Qué dicen allá en el chat? ¿Qué color? ¿El naranja o el amarillo? ¿Qué dicen allá en Zoom? Amarillo.
Por ahí que está hablando que el amarillo. ¿Por qué? Aquí. Ellas pueden coger ambas la misma o cada una la que quiere, la que le llaman la función. ¿Quién más dice que el amarillo era la naranja? ¿Cómo era amarillo? Ya me confundí. Riqueza. Pero la naranja es la cafetera. La naranja es la cafetera, el naranja es como naranja. El amarillo te la mesa. Ya se le graba. La amarilla. Y le ves un argumento. La camiseta de que se vaya a la puerta. Excelente, está amarilla. ¿Y por qué se es amarilla? Mira, yo lo he pensado. Se les acaba el tiempo, chicas, ya deben haber escogido. ¿Listo? ¿Cuál vas a escoger? Naranja. ¿Y vos? ¿Qué dice el amarillo? ¿Y qué dice la naranja? Ya. Pero ¿cuál era el tema? Ustedes no sabían qué había acá. Aquí hubiera cuidado el norte. Claro. Y la que le hubiera tocado la muerte que hubiera hecho. Y no es cierto, ahora las chicas que caminan más de realidad. Pero es lo que pasa con nuestras decisiones. El Señor siempre dice, yo les doy a escoger. Recuerden que Él nos da libre albedrío. Así que siempre les va a dar a escoger a ustedes. Y ustedes no saben, literalmente, al fin y al cabo, qué camino conduce aquí. Pero ustedes tienen que tomar la decisión. Y ya me hubiera dicho, no, yo también el amarillo, porque el naranja me da como cosa. Y vos dijo, no, ya me está dando como cosa, no, pero me quedo con el amarillo. Y ambos decían lo mismo. Pero ¿y si uno hubiera dicho lo malo y el otro algo bueno? ¿Qué pasa en el corazón de nosotros automáticamente? Y eso que es un juego. Pero usted no se ha puesto a ver esas dinámicas donde a uno a veces le toca escoger algo negativo, o se le toca algo negativo, uno de alguna manera como que se cohíbe, ¿no? Y uno dice, Digamos, yo ya había escogido la naranja desde que me paré. Y así ellos me hubieran dicho otras cosas que ya tenía que ya había escogido eso. No influye. No influye. Nosotros en la vida tomamos decisiones que sí o sí estamos seguros de tomar. Por ejemplo, los que son casados aquí se arrepintieron al otro día de casarse. ¿Cuántos? 2 años. ¿Cierto? Al otro 5 años. Normalmente las carreras que se escogen, miren lo que Jimmy dice. Una carrera es una decisión importante en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, los jóvenes, escogemos una carrera porque nos toca, pero no porque sea nuestra vocación. Muchos médicos escogen esa carrera porque hay dinero, es chévere, pero no tu vocación. Y eso se nota en el corazón. Entonces nosotros siempre vamos a tomar ciertas decisiones, pero normalmente en las decisiones de la vida habrá varios caminos en los cuales usted no sabe qué decisión tomar. Y es lo que nos dice Deuteronomio 30:19. ¿Qué dice Deuteronomio 30:19? Ahí está la pantalla también. Dice, el cielo y la tierra son ¿qué? Testigos. Del que hoy es errado, elegir entre la vida y la ¿qué? La muerte. Entre la bendición y la ¿qué? Maldición. Yo les aconsejo, subrayen esa palabra, yo les aconsejo. No les está diciendo, yo les digo que la escojan, yo les aconsejo. O sea que Dios lo está dejando libremente. Dios no le está diciendo Liliana, pero a pesar de que todo, yo le digo que escoja mejor no, él le dice, yo te aconsejo. Y cuando usted aconseja a una persona, usted espera que haga lo que usted quiere. Usted simplemente la aconseja y la persona mirará qué hace, ¿cierto? ¿Y qué dice a ustedes y a sus descendientes para que elijan la qué? La vida. O sea que Dios desde el comienzo, ¿qué pretendía que usted y yo escogieran? Vida. Pero aún así, escuchen esta pregunta que dice. Escuchen esta pregunta y me dicen, ¿por qué si Dios anhela en su corazón tanto que yo escoja la vida? ¿Por qué solo me lo aconseja? ¿Por qué deja la opción libre de que yo vaya y escoja el camino malo? Incluso él sabiendo que yo puedo escoger el camino malo. Sí, pero ¿por qué no estoy libre albedrío? Él también no hubiera podido decir, no, nada de libre albedrío. Yo voy a hacer lo que yo quiera y no me hubiera quitado la tierra. Sencillo. Porque no querían que fuera obligado, era una decisión. Ok, ¿qué más? Sí. Muy bien.
¿cierto? Por amor. Recuerden que en los atributos de Dios está el amor, está la bondad, está la justicia, está la belleza. Así que Dios en ningún punto de su plan desea que usted y yo sintamos que debemos obedecerlo o seguirlo por una obligación, por coacción, sino que yo tome la decisión voluntariamente de hacerlo porque yo lo amo. Eso es lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra mente, que yo elija a Dios sobre todas las cosas, que Dios esté presente sobre todo lo que yo hago. Así que si yo traigo el presente a Dios en todo lo que yo hago, significa que yo lo amo, porque lo estoy reconociendo en todo momento. Es una de las cosas que aprendí últimamente y es que amar al Señor con toda nuestra mente significa reconocerlo en todo momento. Y si yo reconozco a alguien, significa que para mí es importante. ¿Listo? Entonces, la palabra clave de hoy, ¿cuál es? ¿Ahí la tienen? Elegir. Antes de hablar de la palabra elegir, vamos a reflexionar en estas preguntas que aparecen en pantalla. ¿Listo? Vamos a reflexionar acerca del Deuteronomio 30:19 y vamos a responder las preguntas que ya hemos venido respondiendo. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios, sobre mi vida y cómo podría yo aplicar? ¿Listo? Tenemos para esto 4 minutos. Necesito que lo vuelvan a leer. Si usted quiere reflexionar en otra versión, puede leerla, aunque la trilogía está bastante caray. ¿Listo? 4 minuticos allí en el chat, también ya lo están haciendo, súper. No, vamos a reflexionar en el versículo. Estamos todavía no hemos pasado, estamos en el versículo, página 76. ¿Listo? 3 preguntitas rápidamente.
Listo, muy bien. ¿Quién quiere compartir la pregunta número 1? Bueno, para mí, Dios aquí nos habla y dice, el cielo y la tierra son testigos de que os he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Sí? Dios dijo, el cielo está el Señor Jesucristo y la tierra está nosotros los seres humanos, pero también tiene estar. Dios es amor y Dios nos hace que nosotros escojamos. Y nos dice, y pone testigos, ¿sí? Para que nosotros sepamos que lo que queremos es el esa es la primera. La segunda para mí que me enseña sobre mi vida. Que así como el Señor Jesucristo pasó por todo, absolutamente todo, nosotros también debemos, en veces hay personas buenas o malas decisiones, pero es necesario pasar por ese proceso, pasar por aquello, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si es bueno, aunque sí sabemos si le pedimos la guianza y la sabiduría a Dios, pero hay veces nosotros somos sabios, porque hay veces queremos ver las piernas, no terminar, ¿sí? Porque es más difícil buscar las cosas de arriba, donde se hace en Jesucristo. Sí, me enseña eso, que esas decisiones que yo tomo, él me dice, el cielo y la tierra, y pongo la luz, en cualquier estado. Y pongo, dice, que son testigos de que hoy les he dado, no está, a elegir entre la vida y la muerte. Bien. ¿Quién más? Primera pregunta. Dios que nos da oportunidad. No tiene como un origen, sino que nos da la oportunidad de elegir. Pero antes de ello, nos instruye a que hagamos el bien. De todo. Nos da como la guía, pues nos da a elegir. Por donde quieres ir. Está el camino, pero está también lo que quieras hacer. Si vas por el camino, te desvías. Ok. ¿Quién más? Ya, todo lo que quieras. Y que Dios es un Dios proveedor y Dios es un Dios que habla de la generación. Excelente, porque al final dice que para ustedes y sus descendientes. Muy bien. Aquí en el Zoom, ¿alguien quiere participar? Ni siquiera está conectado. ¿Cualquiera? Sí, la primera. La primera. Bueno, sin duda que Él es un Dios de amor que bendice, pero un Dios de amor que bendice en libertad. Ok, muy bien, en libertad. Excelente. Yo no lo Dios, aunque es soberano, nos permite escoger como una muestra, digamos, y no lo proyecto. Wow, excelente. Siendo soberano. Las generaciones, que lo que hagamos nosotros repercute a nuestra generación hasta la cuarta generación. Recuerden que escoger muy bien, porque vienen ángeles nuestros hijos a los hijos de los hijos. Recuerden que ese es un efecto de las decisiones supremas. No solo me afecta a mí, sino que afecta a mi entorno, mi familia y mis generaciones. Muy bien. Segunda pregunta, ¿quién quiere animarse a responder? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Martica. Bueno, yo creo que yo tengo la libertad para elegir o tomar el camino que yo quiera. Me enseñan eso. Pero el Señor, pues yo lo tengo que dejar que guiar por el Señor, aunque soy libre de tomar mis decisiones, las decisiones, yo no me debo guiar por lo que me dice. Muy bien. ¿Quién más? Aquí, Ruby. la segunda, que cada día debo corregirme y ser obediente y recibir el consejo, porque igualmente ya el Señor nos aconseja ahí, de la obediencia, y el Señor también nos manda a cumplir sus mandamientos. Entonces Él mismo nos está diciendo que nos corrijamos, seamos obedientes, y como Él nos da libre albedrío de escoger, entonces también nos está diciendo, o escogen el mal o escogen el bien. Como somos sabios en Cristo Jesús, pues cumplir sus mandamientos y elegir bien. Muy bien, gracias, Ruby Paz. ¿Qué te enseñaría? Que siempre recogeré el resultado de mi decisión. ¿Cierto?
Él dice al final, él dice al inicio, que ha dado entre la vida y la muerte, bendición o maldición. Y eso encierra todo, ¿cierto? Tanto lo bueno como lo malo. ¿Y cómo lo podrían aplicar? Aplicaciones prácticas. Digamos que antes de tomar la decisión de si escojo el bien o el mal, tengo que pensar cuáles serían las consecuencias del bien y cuáles serían las consecuencias del mal para tomar una decisión. Eso es algo práctico. Antes de tomar una decisión, mirar todo lo que conlleva. ¿Qué otra decisión práctica? Realmente debe uno pedir consejo y el más apropiado creo que siempre es el Espíritu Santo. Ok. Entonces, es que conocer para tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida. Muy bien. Aquí hay algo lindo. Y es que a pesar de todas las decisiones que ustedes han tomado, buenas o malas, porque no todas han sido malas, pues sí. No, han sido decisiones muy buenas. En este punto de la vida, ¿cierto? De las grandes o buenas o malas decisiones, perdón. Imagínense que Dios ya sabía eso también. Y aún así usted sigue acá. ¿Sí hago entender qué pasa? A veces nosotros, yo le decía a Yana, fui mal la semana pasada, en mi corazón. Nosotros pensamos que Dios día a día está escribiendo el día a día. Como, y se levantó y iba a desayunar, ¿no? Y después se va a bañar. Y no, en realidad Dios ya tiene todo esto montado de la eternidad. Por eso Eclesiastes habla de que nada es nuevo, ¿cierto? Sin embargo, lo que más me impacta de la soberanía y del amor de Dios es que Él, sabiendo todas las malas o buenas decisiones que yo iba a tomar, todos los desafíos que iba a afrontar y todas las cosas malas que probablemente iba a hacer, aún decide crearme y aún está en ese proceso de formarme. Y eso rompe cualquier tipo de esquema para una vida práctica en Dios. Porque entonces ya no es un padre lejano, ausente, un padre que no se involucra en mis decisiones, sino que aún sabiendo todas las decisiones buenas o malas que yo tomé, me sigue acompañando en ese gran camino. Entonces quiero que lo vean desde esa manera. Ahora, tampoco es que usted se aproveche y ahorita vaya a empezar a tomar todas las malas decisiones porque Dios lo perdona. Tampoco, eso es otro extremo, ¿cierto? Pero sí seamos conscientes de cuánto amor el Señor había tenido y ha tenido con nosotros, que conociendo todo un plan, armando todo un plan, esquematizando todo un plan desde la eternidad, aún así decide ponernos a ustedes y a mí. Es algo muy maravilloso. ¿Listo? Ahora sí, palabra clave. ¿Quién se anima, por favor, a ayudarme a leer qué significa la palabra elegir? Dice que viene del hebreo Keva, Barhar, ¿y qué significa? Página 76 para los que están de pronto buscando. Probar, muy bien. Seleccionar, elegir de manera inteligente y con entendimiento. Entre sacar, escoger, dar, preferencia, desear, determinar, aceptar. ¿Sabes? Y, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a pensar cuántas veces en el día nosotros elegimos. ¿Cierto? Me gusta mucho cuando te dice la palabra probar, calificar, decidir, seleccionar. ¿Cuántas veces en el día nosotros calificamos algo? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro día calificamos a alguien como bueno o malo sin conocerlo? Y yo solamente lo veo y digo, es como malo. Pero no es malo. ¿Cierto? El ser humano, por naturaleza, es muy curioso, pero también es muy prejuicioso. Entonces, por eso, esta palabra significa calificar. ¿Cuántas veces en el día nosotros tenemos que decidir o tomar una decisión de algo? No, nada, chicas, nosotros mirar todo el cuarto y mirar qué vamos a poner. Los hombres son más prejuiciosos porque cogen cualquier cosa. Aunque hay hombres que sí te toman la molestia de decidir si me levanto o no me levanto, decidir si como esto o no lo como. Juancho. También dice que seleccionar. Y en nuestra vida tenemos que seleccionar cosas. Sí, las amistades, sí, también. Las amistades, la gente, ambas están bien, la gente, las amistades, ¿cierto? ¿Qué otras cosas tenemos que seleccionar Los nosotros? lugares donde Frecuentar. las cosas que voy a ver. Las cosas que voy a ver ahorita con todo este tema de la cuarta revolución industrial, redes sociales, esquemas, ¿cierto? Todo el día empapándonos de noticias y tú tienes que tomar esta para y decidir qué vas a ver, de qué te vas a dedicar.
Tú tienes que seleccionar. Bien. Principio. ¿Cuál es nuestro principio hoy? Leanlo fuerte. Yo subrayé mucho la palabra opción. Yo subrayé y subrayé y vuelvo a subrayar la palabra opciones porque a mí me encanta que Dios es muy diverso. Dios es diverso. Hermano Cristian, por favor. Hablamos de diversidad, de biodiversidad, hablamos de individualidad, hablamos de originalidad, ¿cierto? Cuando hablamos de que Dios nos da opciones, es que nos da múltiples cosas, no dice nos da opción, nos da opciones. O sea que todos los días Dios nos da diferentes, ¿qué? Elecciones, opciones. Pero después ahí dice, pero. Ese pero está sujeto como a qué? A una condición. Es solamente el ser humano que necesita. Y creo que no tengo que explicarlo mucho, ¿cierto? Si ustedes van a la imagen que está alrededor, que hay un castillo genial, hay un castillo Alicia en el País de la Maravilla. Ven dos caminos, ¿cierto? Como los dos caminos que yo les mostré. Yo les decía, ambos, tanto la amarilla como la naranja, tenían vida, ninguna tenía nada escrito malo. Intencionalmente se hace de esa manera porque el pensamiento es que si en una está dando bien, en la otra probablemente hay algo mal escrito. Ese es el pensamiento automático de muchos. Sin embargo, aquí, ¿qué ven ustedes? Dos caminos. Pero aquí se ve, dice, hay uno que sí tiene como, ¿cierto? Como que uno ve ya. ¿Y el otro? ¿Cuánto valía usted? El más claro. Un poquito más. ¿Cierto? Aquí se ve, gracias, aquí se ve súper oscuro, ¿no? Y yo por ahí la noche. Y el otro se ve como claro, bonito. Pero miren que este camino largo sí se ve como un poquito más profundo. Yo podría hacer. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que entró al castillo y el castillo no se ve, como que se va. ¿De verdad? Te iba a decir lo mismo porque si el que crea la Ustedes se dan cuenta y analicen cuántas de esas decisiones que ustedes toman realmente miran todo lo que les están haciendo. Pero es que esta oscuridad no habla de un aguacero. ¿En qué contexto creo que llega el aguacero? Miren lo que van a crear. Una imagen en un contexto ya específico. Entonces hay un camino que sí se ve, ¿cierto? Y el otro no se ve, o sea, llegas a un punto y no se sabe hacia dónde conduce. Pero en el camino, es que miren las dos paradas muy concretas, en el camino que se ve, bien formado el camino, está oscuro. Pero en el que no se ve el camino completo, está claro. ¿Sí me hago entender? Y así son nuestras decisiones diarias. ¿Ustedes creen que Dios les va a decir a ustedes, mire, coja este camino porque en este camino puede que le llueva, le relampaguee y todo esto, pero usted va a llegar aquí, luego da la vuelta por aquí? En realidad Dios sí te está diciendo, yo te escogeré entre la vida y la muerte. Y tú tienes que aprender a discernir. No, pero yo creo que eso es como lo psicológico, porque yo, no, de verdad, yo siempre pienso lo segundo. Yo siempre pienso lo segundo. Y la verdad que no tiene eso, yo dije, no entra al castillo. De verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que el Señor los crea así? El humano siempre va a buscar el camino que le dé más que seguridad. ¿Significa que es el mejor? No, es más fácil. O sea, Es más fácil. que a la vista más. La semana pasada ustedes hablaban de que principalmente yo debo complacer a Dios que a mí.
Cuando yo tomo la decisión, no seguro en quién estoy pensando. En mi seguridad. En mi seguridad. ¿Cierto? Cuando sí, porque es que lo que pasó ahorita, lo que pasó en esta noche hay lluvia. ¿Quién está pagando, tronando? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Así, para Castillo. Primero que pasa, si yo estoy en la casa, quiero acostarme por los ojos, desconectar todo, que es una tormenta eléctrica, si son padres de pronto ir a cuidar a los niños, ¿cierto? Porque ¿cierto? Pero es que es interesante de nosotros. Son nuestros propios miedos que se plasman sobre una decisión. Cuando yo siento mucha inseguridad en tomar decisiones porque tengo miedo a que equivocarme. Pero la palabra de Dios, a mí me gustó mucho la lección pasada porque hablaba de que debo complacer a Dios antes que a mí. Y eso incluye tomar decisiones que para mí puede que no sean buenas, pero para Dios son las mejores, porque Él sabe mi bienestar y conoce mi corazón. Desde esa perspectiva, lo que el pastor dice es muy lógico. Psicológicamente uno siempre va a buscar el lugar más seguro, el lugar más tranquilo, el lugar que me dé más tranquilidad, el lugar que me ponga más satisfecho. Sin embargo, no significa que ese sea el camino que Dios quiere que tú escojas. No todos los caminos conducen al juicio. Es cero. Yo trabajaba con alguien con la voz de ciudad. Siguiente, vamos a leer todo Deuteronomio. Vamos a leer el siguiente pasaje que nos está hablando del trasfondo de lo que habló, de la porción que extrajimos de Deuteronomio. ¿Listo? Entonces vamos a ir siguiendo la lectura, por favor. Dice, hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes, ahí está haciendo la condicionalidad. Y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he elegido entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan. Bien. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Muy bien. Pregunta más sobre mí. ¿Por qué la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac? O bueno, Isaac. Porque siempre dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no dicen solo Dios? Porque es una relación. Porque ellos le hicieron caso. Va por ahí. O es lo que no. Porque Abraham aceptó su dominio sobre su vida. Él fue el único, o sea, Dios era el Dios de todos, pero es que Abraham fue el que tomó la decisión de decir, Señor. Abraham. Ya de Castillo del Terror. El señor Abraham fue el primero que lo comisionó para obedecer. En realidad, ¿cierto? No es que estaba estudiando Abraham, bueno, pues Abraham no, donde está la parte de Abraham, y digamos que se va a notar en eso cuando a él lo sacaron de su tierra, él lo tenía, o sea, él tenía sus finanzas, su familia, él tenía absolutamente todo. Y él escogió el camino de no mentiras, él le dijo, váyase, sí, y a la tierra que yo quiero, él sabía dónde lo iba a llevar. O sea, lo único que tenía que hacer era con su maleta. Pasa en muchas situaciones lo mismo. Buenas noches. Eso tiene mucho sentido, porque a pesar de que Abraham sabía que se iba a salir de su comodidad
de su seguridad, ¿cierto? Siempre prefirió hacer la voluntad de Dios. Lo puso por encima. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Ya vimos? Listo. La palabra pacto. La palabra pacto es mayúscula. ¿Listo? Siempre que ustedes van a hablar de pacto de Dios, siempre va a ir en mayúscula. ¿Qué significa la palabra pacto? Martín. Acuerdo. Un pacto divino es un compromiso eterno. ¿Y sabemos que un pacto se ejecuta con una sola persona o con cuántos? Mínimo. ¿Cierto? Y ahí abajo les dice, y pueden ser dos partes. Y dice que tiene condiciones, también tiene privilegios, también tiene responsabilidades, pero solamente para una parte. Y eso es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros condicionamos a la gente a cumplir nuestras condiciones, pero no cumplimos las de nosotros. ¿Cierto? Entonces, el pacto que Dios estableció con la humanidad, con usted y conmigo, tenía sí o sí condiciones, ¿cierto? Tenía privilegios para nosotros, las bendiciones. Tenía que sí o sí tener responsabilidades, pero eso lo involucraba a él. Por eso es que él dice, usted puede escoger la vida y la muerte. Si yo escojo la vida, el Señor me está condicionando a que yo tenga una vida de bendición. ¿Y quién provee las bendiciones? Entonces estamos cumpliendo como 50-50. Ahora, si yo escojo la maldición, la muerte, él sabe que sobre mí va a caer condenación. Él lo sabe. ¿Listo? Así que en este punto de la historia y dentro de este rompimiento del pacto, ¿cómo ustedes analizaron al inicio Adán y Eva rompieron el pacto que ya había Dios instituido sobre ellos? Sobre ellos acarreó, los niños siempre dicen, profe, murieron, ¿cierto? Murieron, ellos murieron. Sin embargo, nosotros que entendemos la palabra en este punto sabemos que no es una muerte física, sino una muerte espiritual, ¿cierto? La relación se rompió y a raíz de todo eso su mente se corrompió y toda la creación fue corrompida por ellos. ¿Listo? Con un mentor con el que estamos trabajando decía algo que me impactó mucho y decía que en efecto cuando Adán y Eva deciden romper esa relación con Dios, romper aquel pacto, no solamente su vida física fue corrompida, sino su mente. A raíz de eso empieza una generación que no tiene piedad. Y a mí me impactó eso porque son las consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Cuando se rompió esa relación, la mente de Adán y Eva ya no era piadosa. Ya entró la corrupción a su mente y por ende a su corazón. Así que todas las decisiones que ellos empezaron a tomar eran en base a qué? A su razón, pero no una razón bíblica, sino una razón ¿qué? Humana. Una razón propia. ¿Listo? ¿Sí estoy diciendo claramente cómo? Para ¿listo? Y aquí nos genera un principio. A ver, Amita, ¿qué dice este principio de la página en la parte inferior? Dios nos creó para vivir en una relación de pacto con él. ¿Nos creó para vivir qué? Pues, pero digamos, Abraham y Eva rompieron el pacto. Martica, Abraham y Eva rompieron el pacto, pero Dios no rompe el pacto. no. Dios no. ¿Qué es lo que dice aquí? Para que yo entre en él, aunque yo lo rompa, él nunca lo romperá. Ese es un muy buen punto, Mancho, porque decidimos nosotros voluntariamente, porque nadie nos obliga, seamos honestos, no nos obliga a nadie a romper el pacto. Adán y Eva la serpiente no los cogió y les puso un lazo y ya, no, en realidad fue voluntariamente, fue una decisión que tomaron en su corazón. Sin embargo, Dios no rompió su pacto, y hasta el día de hoy no rompió el pacto. Y eso habla de qué? De la justicia de Dios. Recuerden que Dios tiene atributos que en él no van a cambiar. Él es inmutable, así que él no va a cambiar. ¿Listo? Muy bien. Y entramos entonces a ver el tema de los pactos. Dios da al hombre 3 pactos. ¿Cuáles son esos 3 pactos? Pacto de imagen, de obediencia. Muy bien. ¿Qué es el pacto de imagen, Paz? Tu imagen en mí. Era primero. Coméntela. Colocó su imagen en mí. Muy bien. Ahora, ¿qué significa eso de que plasmó su imagen en mí? ¿Soy igualita a Dios? ¿Ustedes ven a Dios y ven ahí la misma tapa?
Morales. Muy bien. Significa que físicamente no, no tampoco, ¿verdad? Bueno, pero en sus atributos sí decide compartirlos, darlos. Y ahí es cuando decimos que hay un pacto de imagen. Y eso me da mi dignidad y me da valor. Porque cuando privada, dice que los que imagen semejanza. Pero no habla físicamente. Muchas religiones y cultos anteriores. La esencia de Ahora, esencia, hablándolo de qué? De sus atributos morales. Porque nosotros no somos omniscientes. Ya quisiéramos, pero no, ¿cierto? Ahora, muchas religiones, muchos pensamientos y corrientes filosóficas dicen que en efecto somos imagen propia de Dios. Y se basan en que Jesús vino a este mundo como humano. Y dicen es que el ser humano sí en efecto es la imagen de Dios y lo ponen como físicamente. Hay un error. Nosotros físicamente no nos parecemos a Dios. Es más, la palabra de Dios dice que si lo viéramos, ¿qué pasaría? Lo viríamos. Nosotros no somos físicamente iguales a él, pero sin embargo sus atributos, en su bondad, en su misericordia, sí los tenemos nosotros. Nosotros nos hemos, bueno, si no nos ha compartido su amor, su justicia, su bondad, su belleza, su dignidad y su valor. ¿Listo? Muy bien, pacto de dominio. ¿Qué dice el pacto de dominio, Pilar? Tengo una responsabilidad y la integridad de reconocer que todo proviene de Dios. Excelente, ¿todo proviene de qué? Así que este pacto de dominio, cuando me habla de mayordomía, qué lindo que Dios nos haya entregado a la creación, qué lindo que nosotros somos mayordomos, pero dice que me dio responsabilidad. O sea, que usted no se crea ahí como que hay tal, no, sino que yo tengo que saber administrar. Muy bien, pacto de obediencia. Le voy a pedir aquí a Paula que nos lea qué dice el pacto de obediencia. Se desconectó la muchacha. Carmencita está, bueno, no sé si Carmencita tiene el material. Carmencita está medio enfermita. Rosy, ¿qué dice el pacto de... Dice que me dio la libertad de obedecerle. Y lo que hemos venido hablando. A mí me gusta mucho que Dios es un Dios de libertad en ese sentido. Nunca me va a sujetar a mis obligaciones, que desafortunadamente yo no quiero. Y obedecerlo es una decisión. A los niños se les enseña que la obediencia debe ser inmediata, si no, no es obediencia. Se enseña que debe ser de corazón, es decir, que yo quiera, porque si no es, si yo no quiero obedecer, pues no es obediencia, es una obligación. Así que desde este punto de vista, Dios me dio a mí la capacidad, sí o sí, sí o no, de obedecerla. Yo puedo obedecer, él no roba. ¿Cómo puede que yo no quiera o pueda que sí quiera? Las consecuencias están en mí. Pero lo lindo es que él dice que me da la libertad de escoger. Y sigue renombrando esta cartilla, no sé cuántas veces repite acerca de libertad. Porque para nosotros tenemos que entender que Dios no nos obliga. A veces cuando la gente ve, la tanta me pasó, a una persona cristiana, es que usted la obligan a no tomar, a usted la obligan a no hacer esto, a usted la obligan a... Y me causaba mucha curiosidad la perspectiva que tienen afuera de nosotros. Porque para los de afuera nosotros nos obligan a no hacer las cosas o a hacer las cosas. A usted la obligan a centrar. A usted le obligan a no tomar. ¿Y será que me obligan? Él me puede obligar a mí a tomar la decisión que yo quiero. Es mi pastor y mi autoridad, pero él no puede obligarme, al igual que Dios no me obliga. Bueno, es cosas que hay que hablar más, ¿cierto? Sin embargo, la perspectiva bíblica me dice que las decisiones que yo tome son bajo mi responsabilidad porque yo tengo libertad, ¿cierto? Muy bien. Abajo dice los pactos que Dios hizo con el ser humano le daban a él libertad de acción y le exigían responsabilidad. Ahí vemos a toda acción una reacción, a toda acción una consecuencia buena o una consecuencia mala. Muy bien. Ahí tiene un título gigante
que dice Adán y Eva en una relación de pacto, o sea que ellos ya tenían una relación de pacto, tenían la libertad de elegir vivir. ¿Y ellos eligieron? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Y usted va a cerrar los ojos. Allá en el chat también. Van a cerrar sus ojitos. Todos con los ojos cerrados. Y vamos a aplicar uno de los grandes dones que Dios nos ha dado en la imaginación. ¿Listo? Entonces usted va a imaginar en su mente dos caminos largos, ambos iguales. Largos. Ambos están sobre la arena. No hay árboles, no hay nada que obstruya el camino. Ustedes pueden tomar cualquiera de los dos caminos. Sin embargo, a mitad de ambos caminos se encuentran dos cosas. En un camino se encuentran ustedes 200 libros. Pero resulta que en el otro camino ustedes se encuentran 500 libros. Y usted sabe eso, usted sabe que a mitad de ambos caminos va a encontrarse dinero. Va a encontrarse algo. Ahora piénselo de esta manera. Empieza a llover en uno de los dos caminos. Dice que tiene 500 libros. Y eso se empieza a inundar, se empieza a encharcar, empiezan a haber truenos, relámpagos, centellas. Mejor dicho, está desastroso ese camino. Aún así, ¿qué camino escogería usted? Piénselo bien. Abran los ojos. Levanten la mano con sinceridad. ¿Quién escogió el de 500 libros? ¿Quién escogió el de 200 libros? ¿Por qué? A la vida. A la vida. Ok. ¿Qué dicen los que no levantaron la mano? No me puedo decir, yo me fui de ahí. Mejor corrí. No sé cuánta vida habría porque se tomaran los billetes o carteras. ¿En serio? O sea, hay un par de que no me ha quedado. ¿Quiénes contestaron una tercera opción? Yo estoy diciendo que qué difícil, Pero tengo más difícil. Ok. Y les escogieron los que tuvieron como el pastor a la piel, pues tomemos él, que le descuento. No saben la inundación, se pierde. Me metí todo eso y no cogí nada, o cogí menos de los 200. A la Artica, ¿cuánto sigue 10 escribiendo los 500? ¡Wow! Pues yo un poco yo, sí, Martica, tú puedes. yo voy por los dos. Y las parejas, Martica como la valiente va por los que. En la vida, eso pasa como el texto que ustedes tienen ahí de Génesis. Ellos tenían dos árboles en el huerto. La diferencia entre el camino que yo les dije y los árboles es que Dios ya les había dicho que no escogieran uno. Yo no les digo los que no escogieran ningún camino. Pero en el caso de Adán y Eva, Dios les dijo, de todo árbol, de todos ustedes pueden comer, menos de cuál. Pero Dios ya sabía que lo iban a venir. Me parece que me encanta la característica de Dios porque ya lo sabía. Y yo creo que el corazón del hombre se inició tal vez lo ignoraron. Pero cuando vino la serpiente, ¿qué pasó? Su corazón se inclinó, ¿cierto? Hacia una mentira que ya había sido sembrada en su corazón. ¿Por qué le pregunté a Martica, seguirías entre los 500? Porque el pastor y los demás tenían cubiertos, no porque está escuchado, no porque se inundó, que se cortó los billetes, se los comió la rana que no había en el cuello. O sea, y Martica sigue diciendo, no, pues es que lo bueno es difícil, lo que más cuesta siempre obtiene pues una más ganancia, ¿cierto? Martica siguió planteando Jesús. Y no voy a decir que camino sea muy fácil aquí, porque obviamente es algo difícil. Sin embargo, es algo que pasó dentro del huerto. Dentro del huerto. Ay, tenía plan B, dijo, no, que voy a utilizar algo. ¿Cierto? Pero dentro del huerto pasó esto, y a mí me encanta porque Dios siempre trae sobre nosotros atención.
Miren las malas decisiones que ustedes tomaron en sus vidas y díganme si no hubo advertencia, si no hubo algo que no cuadró intencionalmente y aún así usted tomó la decisión de hacerlo. ¿Sí o no? Y usted hoy dice, no me recuerdo, ni siquiera quiero hablar. ¿A dar testimonio? No, respecto a muchas veces, creo que todos andamos tomando malas decisiones, pero aún ahí Dios tiene misericordia de donde pasa por ellos. Se había mucho de aprendido muchas personas. Es cuando desafortunadamente no tuvo una decisión correcta, pero Dios tuvo misericordia y le dio una lección de vida. ¿Y qué pasa que usted al otro día va a volver a tomar la misma decisión? Cuando Bueno, hay gente que puede, hay casos de casos. Hay casos de casos en que puede repetirse el error y repetir. Debe ser necio, no solo tarda. Es lo que habla la palabra de iglesia, ¿cierto? Y si ustedes miran el contexto que dijo Adri, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que yo creo que Adán y Eva no pensaron en ese momento que su decisión repercutiría en el mundo hasta ahora. Por eso es que las decisiones que ustedes tomen no deben ser tomadas bajo su propio yo, sino también miren las consecuencias, las decisiones que yo tomo. Escálenlas completamente. Si yo decido endeudarme en este banco, ¿a quién afectaría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo pagaría? ¿Qué pasaría así? Pero Daniel ni siquiera pensaba. ¿Por qué? Porque la propuesta de la serpiente era tentadora. Y ya ellos, la decisión no la tomaron porque no. La manzana de ya la habían tomado en su corazón. Desde que Eva decidió su corazón ya estaba contaminado y Dios ya lo sabía. Así que Dios en su bondad decide no dejarlos sino sacarlos de porque dice que es por su bondad, dice la palabra, porque él no quería verlos fallados. ¿Listo? Muy bien. El fruto de esta libertad les daba la oportunidad de decidir complacer a Dios. Sin embargo, ellos decidieron complacer a sí mismos. Muy bien, vamos a continuar. Y nos quedan unos 20 minutos. Y en estos 20 minutos vamos a analizar varias cosas. Vamos a hacer dos cosas. La primera es que ahorita hacemos dos grupos, y vamos a una actividad muy chévere. Pero antes de eso, vimos decisiones la vez pasada que supremas, subordinadas y ejecutivas. Vamos entre todos aquí a analizar cuáles fueron las decisiones paso a paso que han llevado a tomar. ¿Listo? Primero, ¿cuáles son las decisiones supremas que Adán y Eva tomaron? ¿Qué decisión suprema tomó Adán y Eva? Desobedecer a Dios. ¿Verdad que estamos conectados? Sí, Rosy, muy bien, desobedecer a Dios. Yo. Se me olvidó, perdón, Rose. Excelente, desobedecer. Pero a través de que desobedecieron de el fruto, ¿cierto? Comer el fruto. Porque es una decisión suprema. Porque es la que lleva a complacer a Dios. Entonces, o sea, es una decisión importante para nuestras vidas, que acarrea el camino de la vida o de la muerte. Excelente. No solo porque es una decisión que siempre va a intentar complacer a Dios, sino porque también acarrea consecuencias a nivel generacional hasta este punto, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué decisiones subordinadas tomaron? Entendiendo que esas decisiones subordinadas, ¿qué son? Las estrategias, los planes, ¿cierto? Las situaciones que yo tengo que plantear. ¿Cuáles fueron estas decisiones? La tentación. ¡Wow! Excelente, meditar la tentación. ¿Qué otra decisión? ¿Creen que escuchar a las La tentación, escucharla? Muy bien. ¿Ustedes creen que ellos ya hayan visto ese árbol? Muy bien. Yo creo que a Adán le dio miedo perder a Eva. No, en serio, o sea, se tenía una pareja, entonces eran pareja, y entonces, ¿por qué en vez de haber ido donde Dios y decirle, venga, esta vieja me está fijaban a Eva en el paraíso? Pensé que iba a parece que no, de que no seguridad, porque es que él es el sacerdote, ¿cierto? Adán, entonces, porque Adán no se acercó al padre, se dio medio mayordomía y le dio mayordomía sobre la mujer, ¿sí? Entonces ella viene y le dijo, venga, no, usted es que la serpiente. Entonces él no tuvo en su corazón el agradar a Dios, sino que iba a tener un conflicto con Eva por no hacer eso. O sea, él no es que se la iba a perder,
No, en serio, o sea, no, ¿Qué más contamos? Pues claro, está por él, porque él no tuvo la capacidad de aceptar su mayordomía y haberse aceptado a Dios. ¿Y por qué después culpó a él? Pues por lo mismo, ¿Por qué? sí, claro. ¿Tú crees que culpar a los o sea, ¿tú crees que cuando Dios te pregunta tu responsabilidad, Él dice, la mujer que tú me has dado, me dijo. Él no dice, sí, fui yo porque yo le hice caso, no, él dice, la mujer que tú me has dado. Entonces, ¿qué significa? ¿Ustedes creen que Adán no sabía lo que hacía? Sí. A ambos les dio qué. Es lo que hablamos de Jesús cansado de por Dios, hombres y mujeres son iguales. Dios les entregó a ambos el mandato cultural, fructificar, multiplicados, todo lo hablan plural. Ambos sabían lo que tenían que hacer. Y cuando Dios se refiere a las órdenes que les da a ellos, no les dice solo a uno, habla para los dos. Entonces, me causa curiosidad porque no ¿sí? Sin embargo, el corazón, tanto de Eva como de Adán, ya habían tomado una decisión. Eva ya había tomado la decisión de escuchar a la serpiente y comer. Pero cuando Eva viene a llamar a Adán, en su corazón antes había tomado la decisión también de esa persona. ¿Listo? Sí, sí, vamos a la conexión, vamos a mirar esa proposición. Si él también Es que es eso lo que yo digo, o sea, él en ese momento sabía que ella de pronto se contesta por la repite, porque él no la marcó. es que eso es lo que yo digo, o sea, ¿qué pasó con la mente de Adán? Si como no, ya pensaba muchas cosas. En lugar de que lo que hace es les digo además de para la mente de él, Antes la vendió. antes en la mente de él, en la mente de él, él será de pronto que era la el negro, sí, el negro, y se muriera, pero no sabía que eso causaba. Por eso era que el Señor le había dicho que la vida. Ellos no sabían que causaba muestra de recuerden que yo les porque el no porque escuchara esta verdad. Dios fue sincero desde el comienzo. Yo les voy a poner en este lugar, tienen dos árboles de que no puedes comer, si comes de este vas a morir. Lo dice literalmente la palabra. Él sí sabía, ella sí sabía. Desde ahí, bueno, es que me entró a machismo mercado y todo lo que viene, pero desde ahí la mujer siempre, dice la palabra que a raíz de eso, la mujer querrá tener dominio sobre el hombre. Y el hombre no se lo va a permitir. Bueno, pero si yo me entiendo, sí, yo me entiendo. Yo creo que cuando el Señor habla luego de esa condenación, cuando la mujer toma esa decisión, ya tenía dominio sobre él, porque ella la había tomado. Bueno, eso era lo que quería saber, que no tuvo la capacidad de hacerlo. Eva ya había roto ese pacto, porque en su corazón tomó esa decisión. Y las consecuencias empezaron a evidenciar desde ese momento. No podía. Digo, ya, no, es que entiendo eso. ¿Qué hubiese pasado si la habían dicho? Bueno, primer divorcio, no me entiendes. Hubiera sido el punto de redención para la mujer. Hubiera sido un punto que no habla de pecado todavía. Que la palabra del Nuevo Testamento habla del segundo Adán. Recalcando eso. Listo, venga que ustedes ya se ponen a lo que tengo más a decir. ¿Y cuál es la cuestión? Entonces, ¿qué tomar? Comer a Daniel. Comer. ¿Qué otra decisión ejecutiva? En serio, solo comer. Todo esto porque no ninguno y últimamente nosotros hacemos ustedes cuando tienen miedo de ciertas circunstancias, usted siempre va a tratar de justificarse, de argumentar. Y eso es una decisión. Listo, aquí pero les voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 y 6.
Vamos a hacer grupitos de 6. No, perdón. No, mejor. De 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Unos acá, 2 allá y 3 acá. Rápidamente, rápidamente. Y aquí en el chat yo los voy a agrupar, ¿listo? Y ya les digo qué vamos a hacer. Regálenme un momento porque no sé cuántos estamos. Los dos. ¿Quiénes son los dos? Yo. Listo, aquí en el chat ya les digo qué vamos a hacer, pero los voy a reagrupar. ¿Listo? Vamos a hacer grupitos. Va a quedar un grupo de 3 y uno de 2. ¿Listo? Listo, antes de que se vayan a salas, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de las consecuencias de la página 82 y 83. ¿Listo? Y vamos a mirar qué consecuencias trajo esa ruptura de pacto en el día de hoy. A nivel del diseño del diseño original, a nivel de la creación, a nivel de un gobierno, o sea, todas las consecuencias que ha traído hasta hoy esa ruptura de pacto. ¿Listos? ¿Están todos entendidos? Por favor, pulgar arriba, díganme que sí. Listo, súper. Ahí van. Tengan ahí un cuaderno, una partida. ¿Quiénes son ustedes? Las consecuencias de la ruptura del pacto en las tres posiciones de imagen, en dominio y suelo. Perdón. La idea es que ustedes puedan, entonces, mirar una serie, un listado de consecuencias hasta el día de hoy. No me van a colocar consecuencias. Desobediencia. O sea, pensemos muchísimo más. ¿Listo? Porque hay muchísimas consecuencias que hoy siguen marcando, incluso después de la colonización, después del descubrimiento de América, que hoy a nosotros nos recuidan. Para eso queremos solamente 30 segundos, de las 5 minutos. De las 3. En cada una vamos a mirar consecuencias en cada ruptura del pacto. Consecuencias de la ruptura del pacto. Entonces, por ejemplo, distorsión del diseño original. Pues no sé, contaminación. Voy a montar contaminación. ¿Cierto? En cuestión de la ruptura del pacto del dominio. ¿Qué pasó? Que ya me mayordomía. ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué consecuencias ha traído que ya no haya mayordomía? ¿Qué consecuencias ha traído que la distorsión del diseño original se haya establecido? ¿Listo? Consecuencias. Hablando acerca de la familia, de la creación a nivel personal, a nivel emocional, a nivel del género. 5 minutitos. Sí, porque
Y si lo Pero uno como graduado del seminario bíblico y asambleas de Dios por todo universo ciego. ya. Ya, tranquilo. No sé qué no. Padre de los mayor doctrina. Sí, para que resalte. Solo se puede escuchar una Es la misa raíz de el hambre. Ya, pérdidas de especies en ciertos animales. Tres minuticos, queridos. La libertad, de la obediencia, de lo que sí,
quienes quieran la educación, digamos, Dios está muy importante que ustedes están felices. Pues no sé, tenemos la esfera de la Para acabar el computador. Súper claro, pero no tiene para presentar una buena opción. No, sí, porque les pagan el centro comercial y hacen cualquier cosa para retribuir. Igual que de seguridad, digamos. Listo, muy bien. Vamos entonces a tenernos a ellos de aquí. Te digo 4, 5, 6 hojas, pero vamos a tratar desde el minuto. ¿Listo? Entonces, cada grupo me va a dar 2 características de cada uno. ¿Listo? 2, perdón, características, 2 consecuencias. Vamos a empezar por Zoom, luego el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Listo? Bueno, en el Zoom, cuéntenme 2 consecuencias que hayan encontrado de la ruptura del pacto en el diseño original. Rocío, Rubielita, que están ahí. 2 consecuencias. Ok, perdón, es que pensé, nosotros somos el grupo 2, ¿verdad? El grupo de Zoom, el 0. Grupo 0, 1, 2 y 3. Ah, ¿somos 0? Sí, ustedes son el primero de los todos, o sea, antes del 1 va a ser. De imagen, pues ya que el rol del hombre y la mujer se distorsionó, ya en el hogar no es lo mismo, ya se acabó tantas cosas, tantos principios que Dios dejó. Una, y la segunda, pero estamos hablando de diseño original, ¿listo? Sí. Otra. De la primera pregunta, Diseño original. 2 consecuencias de la ruptura del diseño original. a consecuencia de esto, ya pues también los hijos vienen a sufrir ya porque ya los hijos también se distorsionaron, ya no hay valores y ya pues cada uno quiere, pues, no, si ser hombre o mujer a consecuencia de todo lo que vino de la ruptura ya del diseño de Dios. Ya viene el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Listo. Grupo 1, ahora sí. 2 consecuencias que ustedes quieran compartir. Trastornos de ansiedad, como consecuencia. Y En la 1. en la 1. Enfermedades. Muy bien. Eso que ustedes explican está muy bien porque atentó físicamente y emocionalmente contra el hombre. La separación del hombre con Dios, cierto que es lo que habla el tema de imagen.
trae culpa, trae vergüenza, ¿cierto? Y bueno, a raíz de todo esto conocemos múltiples enfermedades psicológicas, ciertos traumas psicológicos, y eso en general afectó directamente el pacto de imagen. Muy bien. Grupo 2. Dos consecuencias de la ruptura del pacto de imagen. Familias disfuncionales, bien, y otro. Depresión, ¿cierto? Muy bien. Y acá, grupo 3. En la primera, nosotros tenemos dolor y distorsión en el clima. En el clima. No, en el clima. Pero en el clima. El dolor sí cuesta, las heridas emocionales. Sí, en la primera imagen. Sí, por eso. Dolor. Dolor. Y otra. En De la misma imagen. en la tercera, No, en la misma. Problemas de salud, sí, que son causados por nuestras propias decisiones. Listo. En el pacto de dominio, que antes de que me respondan, miren lo que dice la explicación. Consecuencia de la desobediencia del hombre, la naturaleza fue distorsionada frente al propósito por el cual es creada. Es decir, que si yo encuentro que hay inundaciones en un lugar, las consecuencias es que viene mal y trajo tristeza y opresión al mundo, sino que mis decisiones de contaminación, mi propia falta de aseo, de mayordomía con un papelito, ha traído que esto se vea afectado. ¿Listo? En el caso de Rosy y de Rubielita, dos consecuencias que hayan encontrado en consecuencia de pactos de dominio. Rubí o Rosy. En dominio. ¿Ninguna? ¿Rosy o Rubiela? ¿RR? Bueno, no sé si tienen problemas de conexión. Perdón, ¿cuál? ¿Que no le escucho? Dos consecuencias en el pacto de dominio. Aquí es donde ya con con la naturaleza, pues ya también, digamos, ya han venido el hombre ha venido a dañar también lo de la naturaleza, a hacer como lo que él ha querido, como a sobrepasarse digamos, hacer más allá como de Dios, como a ganarle a la naturaleza muchísimas cosas, en fabricar, hacer y todo esto ha traído también consecuencias. Ok, explotación de la naturaleza. Rosy, ¿quieres decir algo? Y en cuanto a la familia, el que el hombre haya perdido el rol como sacerdote. Pero estamos hablando de dominio, mi Rose. Ah, de dominio, perdón. Pero, téngale. Listo, grupo 1. Hambre. Hambre. Muchísimas, más que todo países latinos viven con esta consecuencia desde hace muchos siglos. Bien. Y otra. Si la naturales, cambio climático, ok. ¿Cómo produce eso? Grupo número 2. Inundaciones. Y otra. maltrato a los animales. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas especies se han extinto nomás hace solamente una década? Hablando de una década. 10 años. Muy bien. ¿Y allá atrás? Las contaminaciones de los malos maneros, por lo menos cuando vemos los científicos, porque mirar que hay, digamos, en el mar, cómo taladran y cómo llevan consecuencias nosotros mismos pensando que está bien, cómo destruimos la naturaleza. Y eso viene con consecuencias y viene con eso. Y también el otro, y la otra, que las basuras no sabemos, somos inconscientes y tiramos. Y acá vemos que los árboles, acá la deforestación, hay excesos de cuántas vidas, cuántos animalitos pierden ahí, porque no somos conscientes de lo que hacemos. También podríamos agregar las invasores, por ejemplo, hay muchos, bueno, lagos que los han construido el hombre porque creerse con dominio, dueño, invade los, llamamos los humedales y eso luego trae Construimos ahí vienen las consecuencias que no van a
Muy bien, entonces vemos entonces en estos dos que ya lo hemos hablado, el pensamiento humanista de un hombre que quiere complacerte a ti mismo y a sus necesidades sin importar las consecuencias que pueda causar, ¿no es cierto? Eso lo hablamos como la última. Muy bien, y la última, hablando del pacto de libertad, que creo que hay muchas, ¿no? Entonces aquí apuntan mucho a nivel familiar, emocional, nivel personal. Entonces vamos a decir dos. Rosy, ahora sí, el pacto de libertad. En el pacto de libertad, ya el hombre empezó a pensar en su propio yo y a querer decidir de acuerdo a lo que él quiere, o sea, complacerse a sí mismo. Ok. ¿Alguna consecuencia que quieras como ejemplo? Por ejemplo, o sea, el hombre que dice, no, yo siento que yo soy mujer y así voy a comportarme y hacer cuando es hombre. O lo contrario, yo siento que siendo mujer, siento que soy hombre y así voy a comportarme y hacer. Muy bien. Grupo. El humanismo. Ok. Alteraciones directas. Muy bueno. Muy bien. Mucho. Y alerta el grupo de ¿cómo? Enfermedades. Adicción, ¿cierto? Familias disfuncionales. Familias disfuncionales, vemos que en estos dos señores pequeños se dan cuenta que está su hijo, que crea en él varias cosas que lo llevan a la soledad, a la depresión, y acá pasa a querer, a buscar en los amigos aquello que no encuentra en casa. Se mete absolutamente en todo y ya no satisface hasta llegar a un punto de decidir, no me siento bien, quiero conocer mucho más, porque nada lo satisface y llega al punto de volverse como no lo sacaba, hombre por hombre, mujer por mujer, porque no hay, se pierden los valores, se pierde la moralidad, ¿cierto? El carácter moral que Dios nos deja evidente. Se pierde en esta época. ¿Desde cuándo viene? En la Biblia lo podemos ver. Luego de Cristo viene Cristóbal Colón y conocemos todo el tema con el descubrimiento de América, ¿cierto? Pues también tiene una procedencia muy profunda. Y luego entonces vienen los pensamientos como el pensamiento de Charles Darwin acerca de la creación, de la evolución, y todo esto sigue en torno a muchísimas cosas. Por ejemplo, Charles Darwin decía, hablamos de que el hombre, en su afán por entender lo que pasaba en el mundo y no tener explicación alguna de Dios, intenta explicar la creación de todo a través de teorías, que son las múltiples que conocemos ahorita. La de Darwin dice que hemos sido evolucionados del monito. Y entonces vamos a colegio y a la universidad y es una teoría que educacionalmente es instituida. En la administración, yo vi administración y ahí hablan de la teoría porque ahí hablan acerca del tema de la administración. Y este afán del hombre de querer explicar absolutamente todo lo que pasa en el mundo trae como consecuencia lo que pasa. Hombres y mujeres sin temor, sin piedad, una cultura que no es piadosa, que está afectando básicamente todo lo que conoce, desde su propia vida hasta su familia y hasta la misma creación que Dios nos ha dado. ¿Listo? Entonces, todas las que ustedes encontraron y creo que estos que vamos aquí hablando, pues saldrían muchas, ¿no es cierto? A nivel personal, tal vez muchos de nosotros también hemos sido víctimas de muchas de estas. Sin embargo, ese es el plan que Dios tiene con nosotros, ayudar a reconciliar todas las cosas con Él. Y no está hablando solamente de mi vida, sino de en general toda la creación, todo. Dice la palabra que la creación está, ¿qué? Ansiosa por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y ese pasaje se refiere justamente a la parte en la que yo reconcilio el rompimiento del pacto que una vez hubo, el rompimiento del pacto que hizo que Cristo viniera a la tierra, trajera reconciliación de mi vida al Señor. Hoy se le entrega a usted y a mí para que tratemos de reconciliar todas las cosas con Dios. ¿Listo? Entonces vamos a orar ya para finalizar.
Si quieren ahí mismo, vayan guardando. Entiendo que están recogiendo una ofrenda. ¿Nicole? ¿No están recogiendo ninguna ofrenda acá? Que en algunas escuelas se recogen. Es que por eso vinimos. ¡Qué pensamiento tan humanista! El pastel era nada, pero ya está. Bueno, los invito a que oren esta noche. Oren por mí. Pero estamos con la explicación. Listo, con el caso de Ivo, pues vamos a ir con muchos teólogos para que nos intenten explicar su pensamiento. Listo, vamos a orar. Como deben estar haciendo diligencia nuestros talleres que están al final de la lección, permitiendo obviamente que todo lo que hemos aprendido en diario pues sea utilidad para nuestro corazón. Y bueno, por favor te concentres. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser reconciliadores de tu reino. Ayúdanos, Dios, a cumplir el pacto que nos has entregado en Dios. Entendemos que al día de hoy, a la fecha, Señor, el mundo, nuestro país, nuestra familia, Señor, tienen tantas, pero tantas rupturas, pero también entendemos que al tú llamarnos nos haces coherederos, los hijos tuyos, con autoridad también de ser embajadores de tu país. Ayúdanos a que cada enseñanza que esté en nuestra mente baje en nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar hábitos, a tomar buenas decisiones, a ir por el camino que tú deseas, Señor, a complacerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a hacer un reflejo donde vayamos. Pero sobre todo, Dios, ayúdanos a inspirar el corazón de otros que necesitan entender las verdades que estamos viviendo. Ayúdanos a pensar más allá de lo que nosotros queremos pensar. Quita tal vez el orgullo y los argumentos y permítenos, Señor, pensar como tú desees que pensemos en libertad. Ayúdanos a caminar en tu libertad, pero con responsabilidad. Hoy entregamos este tiempo a ti. Entregamos, Señor, esta noche, entregamos esta semana que está a punto de culminar. Y te pedimos que seas ayudándonos, Señor, en cada decisión, en cada elección, en cada situación que se nos presenta. A ti entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Listo, muy bien. Voy a por aquí a grabar.